y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a escuchar palabra de Dios. Aleluya. El Señor es bueno, amén. De verdad que es de sumo gozo estar en esta tarde, en esta casa. Y bueno, se me vienen varios recuerdos cuando estábamos primero debajito de los palitos de mango, ¿verdad? Era en el techo. Y se me vienen esos recuerdos cuando estábamos en Manhattan. Se llamaba ese lugar Manhattan, ¿verdad? Sí, Manhattan. Y el Señor me llevó, estando congregándome esta congregación, esta iglesia, me llevó a la ciudad de Barranquilla, donde pastoreé con mi esposo varios años. Por situaciones de Dios, regresé a Santa Marta. Yo quiero que en esta tarde ya, casi, sí, tarde todavía, me acompañes a la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 3. Yo quiero que me acompañes a leer varios versículos allí, desde el versículo 9 en adelante. Cuando tengas ubicado el texto bíblico, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 9 en adelante, márcalo, sepáralo como quieras. Y antes de empezar la enseñanza, yo quiero que levantes tus manos al Señor y las batas con delicadeza al Señor. Y en acción de gracias le digas: Señor, te amo. Señor, te necesito, Dios. No hay nada, Señor, que se compare contigo, Dios. No hay nada, Señor, que me impida en esta hora el poder adorarte, Señor. Gracias por esos momentos, Señor, que nos has permitido, Dios, en esta tarde, Padre Santo, compartir la adoración con nuestros amados hermanos, nuestros amigos y todos los que nos visitan en esta tarde, Señor. Padre, porque el momento de adoración, Señor, previo a la palabra del profeta, Señor, es algo maravilloso, Dios. Es algo definitivamente agradable, Dios. El corazón de tus hijos palpita y late, Señor, porque el gozo, Señor, se apodera de nosotros, Dios. Porque nuestra vida, Señor Dios, aleluya, se presenta delante de ti, Señor, como ese vaso frágil, Dios mío, dependiendo del uso tuyo, Señor, dependiendo de tu mano, Padre, para derramar de su gloria, Dios. Aquí estamos, Señor, como pueblo, delante de ti rendidos, Señor, sencillamente humillados ante tu presencia, creyendo, Dios, que tú estás en este lugar. Desde que entré a este lugar lo pude sentir, Señor. Y durante toda la adoración, Señor, en esta tarde, Padre, pude sentir tu refrigerio. Pude sentir cómo envolvías mi corazón, Señor. Por eso en esta hora, Dios mío, aquí estamos, Dios, como instrumentos en tus manos, como portavoz de tu palabra, Señor, para que hables, Señor, primeramente a mi vida, porque Dios, la palabra tuya siempre hace ese efecto, Dios mío, en el portavoz primeramente, pero después también al pueblo, Señor. Yo creo que esta tarde, Señor, es una tarde de gloria. Yo creo que esta tarde es una tarde de bendición. Yo creo que esta tarde es una tarde donde tu presencia y tu espíritu seguirá moviéndose, seguirá sanando, seguirá liberando, Señor. Seguirá dando, Padre Santo, al corazón de tus hijos, Señor, el gozo y la alegría, Padre, y será derramado de tal manera, Señor. Oh, Dios mío, aleluya, que saldremos de este lugar hablando de tu presencia, que saldremos de esta casa, Señor, profetizando tu palabra, Señor, profesando tu amor, Señor. Saldremos de esta casa, Señor, aleluya, con un gozo indescriptible que nada nos los quitará, Señor. Y aunque Satanás esté preparando maquinaciones y dardos, Señor, sabemos, Dios, que tu palabra, Padre, hará el efecto al cual tú la envíes en cada corazón, Señor. Y por eso, Dios, mis manos delante de ti agradecida, Padre, porque Dios, solo tu presencia hace tal efecto en tus hijos, Dios. Gracias, Dios, aleluya. Acompáñame en la lectura de la palabra, gloria al Señor. Para los que les gusta anotar y hacer uso de la escuela dominical como instrumento de aprendizaje diario, amén. Quiero que escribas allí en tu cuaderno: tráigame a un tañedor, como título. Y quiero que me acompañes en la lectura. En el versículo 9 y dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom, y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo:
que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armaduras en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas como sangre. Y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno con otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y ataron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Amén. Aleluya. Este pasaje de la palabra del Señor es un pasaje histórico. Amén. Es un pasaje que cuenta la realidad de unos reyes. Amén. Aquí están 3 reyes principales. Está el rey de Israel, Joram. Está el rey de Judá, Josafat. Y está el rey de Edom, que se llamaba Adar o Adar. Aquí en este texto no se menciona su nombre, pero este es el nombre de este rey. Amén. Estos 3 personajes fueron convidados por el rey de Israel. El rey de Israel, Joram, era hijo de Jeroboam y era hijo de una mujer pagana que había llevado el pecado al pueblo de Israel. Habían dedicado a los ídolos y a las imágenes de acera todas las cosas consagradas del Señor, y habían llevado este pecado por mucho tiempo, al punto de que a su hijo Joram también le habían enseñado este paganismo, le habían enseñado a estar lejos de Dios, le habían enseñado a ser un rey infiel al Dios de su pueblo. Y Joram, en su pecado, aún en su pecado, él retiró algunos ídolos. Sin embargo, su corazón estaba lejos, completamente lejos de Dios. Tenemos al rey Josafat, que por el contrario a Joram, era rey de Judá. Este hombre tenía temor de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que este hombre había sido también llevado, ¿verdad? Había sido convocado por Joram a una lucha contra los moabitas. ¿Qué pasaba con Josafat? Josafat había sido un rey de Judá que había desobedecido en algunas oportunidades a Dios. Sin embargo, había sido un hombre que en muchas oportunidades buscaba al Señor. Yo quiero que toquemos algo importante de la vida de
de Josafat. Y es que Josafat tenía en particular una práctica, una buena práctica. Él siempre consultaba al profeta de Dios. En ese momento, en ese entonces, no tenían la facilidad que tenemos hoy de comunicación con Dios. Ellos necesitaban de un siervo idóneo, un siervo lleno de la presencia de Dios, que normalmente era el portavoz de Dios y a través del cual Dios hablaba al pueblo. Él tenía la práctica de cualquier decisión consultar al profeta de Dios. En una oportunidad este rey, ¿verdad?, fue convocado también por el rey. Este rey era Acab. Acab, perdone que les hable un poco de historia, porque para poder llegar al contexto de la enseñanza de hoy necesitan conocer los antecedentes de estas tres personas y por qué Eliseo no quería verlos. Acab era un rey también, el rey de Israel antes que Joram. Y Acab había tenido también una situación en particular en su vida, que él también había cometido infidelidad a Dios. Josafat había sido convocado por Acab para que hubiera un matrimonio militar. Era un matrimonio a conveniencia, ¿verdad?, entre su hija y el hijo de Josafat, que también se llamaba Joram casualmente. No es el mismo, bueno, pero se llamaba también así Joram. Esta unión militar no había sido aprobada por Dios, porque el profeta de Dios también le había hablado a Acab y le había hablado a Josafat y le había dicho que no se juntara con este rey que era infiel. Este profeta era Micaías. Micaías le había dicho a él que a él le gustaba juntarse con gente infiel, pero no bendecía a los que eran fieles a Dios. Sin embargo, él hizo el matrimonio de su hijo con esta mujer que era también descendiente de paganismo, de idolatría. ¿Qué, en conclusión, qué pasaba con esto? Que su hijo, cuando su hijo gobernó el pueblo de Israel, porque, oh sorpresa, la esposa de Joram, el hijo de Josafat, también se casó con una hija de Israel, pero también había practicado paganismo por sus padres. Aquí vemos algo particular y en concreto, y es que algunas veces siervos de Dios se juntan con personas que no convienen, que no agradan a Dios y que no adoran a Dios. Esa fue la primera vez que Josafat le fue infiel al Señor y no obedeció lo que el profeta Micaías le había dicho. Luego, cuando él volvió de la guerra fallida, obviamente, porque Dios no le iba a dar triunfo, cuando él volvió de la guerra fallida, Dios le volvió a hablar a Josafat. Y esta vez le habló a Josafat a través de otro profeta. Y le dijo a este varón que por cuanto él había decidido unirse con gente infiel, en vez de ayudar a sus hijos, él no le iba a respaldar. Amén. Siendo este hombre, mire que de los tres reyes era el que más acepto era ante los ojos de Elías, porque era el que más buscaba a Dios. Y sin embargo, mire cuántas veces ya ha venido fallándole a Dios, juntándose con personas que no convienen, con personas que están lejos de la presencia de Dios y prefiriéndolos a ellos, hacer alianzas con ellos antes que con Dios. Tremenda la situación de Josafat, y eso que de los tres era el que mejor estaba. Imagínense. Ahora, hubo otra situación que vivió este rey de Josafat, y era que se unió con el rey Ocosías. Y en esta oportunidad, esta alianza con el rey Ocosías, también hombre que no amaba a Dios, se les dio a la idea de construir naves, barcos. Pero él también siempre busca la diligentemente palabra de Dios, a la cual no escucha. Fue hablado, ¿verdad? Fue hablado a través del profeta, de otro profeta. Y este profeta
le habló a Josafat y le dijo: no hagas alianza con este hombre. Pero él se hizo el sordo e hizo alianza también con este hombre. Y todas esas naves, por cuanto él no había escuchado la voz de Dios, fueron destruidas. Apenas iban a empezar a zarpar cuando fueron destruidas. Y dice la palabra que fue grande la ruina y fue grande el fiasco. Imagínense toda la inversión que se hizo. Quizás tú alguna vez te has aliado, hablando en términos de negocios, con alguien que no agrada a Dios, que no defiende la causa del Señor, y por eso ha sido grande tu ruina. Uno dice: pero Señor, si yo invertí todo, lo puse delante de ti, consulté, pero el hombre con el que te asociaste no era un varón o una mujer de Dios, que amara o tuviera temor de Dios. Ahora, vamos al tercer rey, ¿verdad? Que era el rey Hadad o el rey de Edom. Este rey de Hadad, también llamado Adar, o sea, eran las dos formas de llamarlo, era rey de Edom. Resulta que este hombre no era del linaje de la realeza. Este hombre gobernaba bajo el gobierno de Judá, en un pueblo de los que habían vencido. Había sido puesto allí para gobernar. Pero este hombre se unió también con Joram, el rey de Israel, que estaba en pecado, juntamente con Josafat, a la causa de ir a pelear contra los moabitas. Y cuando se encontró ante la situación de que estaban los tres reyes, habían cabalgado con todo su ejército 7 días, se les había agotado toda munición, toda agua, toda comida, ¿verdad? Y su pueblo estaba sediento. Allí entonces, escuché bien, ha dicho el rey de Israel: ¿qué vamos a hacer? Parafraseando el texto. Josafat curiosamente se volvió a acordar de Dios en ese momento de necesidad. Estaban prácticamente vulnerables ante el ejército moabita, que ya sabían que ellos venían a atacar. Y estaban preparándose para un enfrentamiento. ¿Cuál era la situación? Estos hombres estaban débiles, no tenían agua. Habían pasado 7 días y ya ni ellos ni sus animales tenían agua. Usted sabe que el agua es símbolo del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios no estaba en ellos, porque precisamente eran pecadores. Incluso Josafat, que bien podía pensarse que era el hijo de Dios allí en medio de estos tres, también. Y este hombre, Edom, si usted lee más adelante la palabra del Señor, ahí en Corintios está toda la historia de ellos. En Crónicas. Si usted lee más adelante, usted se da cuenta que este hombre que estaba bajo el gobierno del rey de Joram en ese momento, el hijo de Josafat, le hizo rebelión y dividió, se independizó. Y entonces allí sí de verdad se volvió el rey, pero era un rey que rebelde. Entonces imagínense el cuadro de estos tres hombres, y está el profeta de Dios en su lugar, y viene entonces Josafat y se acuerda: ¿acaso no hay profeta de Dios en este lugar? Y por allá un siervito dijo: sí, aquí está Eliseo, el profeta de Dios. Entonces vamos donde Eliseo. Cuando presentan, ¿verdad?, al profeta, quienes le buscaban, ¿saben lo que le pasó a Eliseo? Se enojó. Eliseo estaba furioso. ¿Por qué estaba furioso? Porque estos personajes, de verdad, él no se los toleraba. ¿Por qué no se los toleraba? Porque estaban lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, ahí había uno que se salvaba un poquito, porque era el que más buscaba la consulta al Señor permanentemente, y era Josafat. Y a causa de Josafat, él pudo atender a los tres reyes. Pero cuando llega el rey de Israel con su prepotencia, ¿verdad?, delante del profeta, y el profeta le dice enojado: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre? ¿Por qué entonces no vas donde esos dioses paganos? La pastora al principio hablaba, ¿verdad?, de lo que ella vivió cuando joven y el paganismo de su familia, ¿cierto? Y este varón de Dios estaba tan enojado y tan furioso que le dijo: vete donde tus profetas paganos. Vete, porque aquí no hay palabra de Dios para ti. Pero astuto el rey de Israel,
porque allí se acordó que hay promesa. Y él dijo, oh no nos vamos. ¿Por qué no nos vamos? Porque Dios no nos trajo a nosotros tres para morir en manos de los moabitas. O sea, allí entonces el rey de Israel se acordó de que era el rey del pueblo de Dios y que su Dios tenía promesas. ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos lo mismo que estos tres reyes? Constantemente está la palabra de Dios para nosotros y la despreciamos y la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos tras los dioses que hemos elaborado, tras el paganismo. Y cuando nosotros decimos paganismo, no necesariamente es una imagen a la que nos inclinemos. ¿Por qué lo digo? Porque en estos tiempos hemos constituido tantos ídolos delante de Dios que hemos dejado de lado la palabra de Dios y hemos dejado de lado la presencia de Dios. Por eso estos hombres tenían 7 días sin agua ya, porque no había presencia de Dios en ellos. Qué cosa tan tremenda, porque el ser humano siempre tiende a convertirse, ¿verdad?, al Señor cuando necesita. Yo le llamo a esa práctica que tienen un Dios de bolsillo. Lo sacan solo cuando lo necesitan y después, pum, lo guardan. Sí, porque así es el ser humano. Lastimosamente, así es el ser humano. Dios está llamando últimamente al pueblo de Dios a un arrepentimiento genuino. Está llamando al pueblo de Dios a buscar la presencia de Dios en intimidad. ¿Usted cree que todas las canciones que se cantaron en esta tarde tenían algo fuera de lo común? No, todo era alineado a lo que Dios tenía preparado para ti y para mí, porque así es el Espíritu Santo, así es Dios, obra en medio de todas las cosas. Y miren lo que dice el pasaje de la Escritura. Estaba tan enojado el profeta. Yo estoy segura que si el profeta hablaba, abría su boca en ese enojo, yo sé que Dios lo respalda, pero la palabra vendría ¿de dónde? De los sentimientos del profeta, porque el profeta estaba enojado como siervo de Dios, impotente ante hombres que venían a buscar y consultar a Dios siendo tan infieles. Sin embargo, él dijo, no por ti lo voy a hacer. Lo voy a hacer por Josafat. Es decir, que en este momento la vida del rey de Israel y del rey de Edom dependían ¿de quién? De la poca intimidad que tenía Josafat, rey de Judá. ¿Cuántas veces tú y yo no dependemos de la intimidad de nuestros pastores? ¿Cuántas veces tú y yo no dependemos de la intimidad de nuestra madre y nuestro padre? ¿O cuántas veces se ha dado el caso de que dependes de la intimidad de tus hijos? Porque tú no quieres buscar la presencia de Dios. Y Dios está trayendo en estos tiempos al pueblo de Dios a volcarse a su presencia. Amén. El profeta, en su enojo, él sabía, era consciente como siervo de Dios que si hablaba con enojo, la palabra que iba a salir por su boca era producto de sus sentimientos. ¿Usted cree que Dios no iba a respaldar la palabra del profeta? Claro que le iba a respaldar. ¿Que iba a ser una palabra inadecuada? Sí. ¿Que iba a llevar al fracaso a los 3 reyes? Sí. Porque nada que proviene del ser humano, de las emociones del ser humano, en ese sentido, cuando está uno fuera de sí, enojado o perverso, ¿verdad? Porque uno en ese momento se vuelve perverso. En un momento de enojo, de ira, de rabia, uno responde lo que salió, sin saber si ofendió, sin saber si maldijo, cualquiera de estas cosas producto del enojo. Y el profeta ha dicho algo. Mire, cuando el Señor me regaló esta enseñanza, ¿sabe lo que pasó? Lo curioso. Casi no hay estudios teológicos frente a la postura de un tañedor, ni quién es un tañedor. Escasamente todos se refieren al texto bíblico allí y no mencionan una profundidad sobre, no hay estudio. Y el Señor me ha inquietado a mí estudiar precisamente quién es el tañedor. En el momento en el que el profeta Eliseo pidió un tañedor, ¿sabe quién es un tañedor? Un tañedor en aquel entonces era un músico que cantaba para aliviar las penas. Lo que podemos decir hoy un juglar, habla en términos seculares, o lo que podemos decir en términos cristianos un salmista, que antes de que la palabra de Dios sea revelada, pues interpreta a Dios cánticos y hace que la atmósfera alrededor tenga la calidad de poder estar abiertos a recibir la palabra de Dios.
Así que la tarea del salmista es tan importante como la del predicador. Sin embargo, bíblicamente, como lo aprendí casualmente hoy, la predicación es el único medio y método de salvación. Amén. O sea que con todo eso no es más importante la adoración y la alabanza que nos lleva a la presencia de Dios que la palabra de Dios que proviene de Dios. Amén. Hay algo maravilloso porque a mí me encanta cantarle al Señor, a mí me encanta adorarle. Yo podría entrar dentro del título de salmista, pero a mí me encanta también predicar la palabra del Señor. Amén. Y creo que esas dos cosas son las que alientan y regocijan mi alma, porque es que siempre antes de la palabra una buena adoración es lo más importante. Amén. Ahora, hay algo maravilloso en este texto, y es que el profeta sabía que necesitaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y aquí te voy a decir algo maravilloso. Y te voy a referir a otro pasaje de la Escritura donde había otro tañedor. ¿Ustedes recuerdan al rey Saúl? ¿Qué le pasaba al rey Saúl? Hubo un tiempo en que el rey Saúl fue ¿qué? Atormentado por un demonio. ¿Y quién le envió el demonio? ¿Se acuerdan? El mismo Dios. Porque era un hombre que había desobedecido a Dios. Y también había hecho ministración en el altar cuando primero lo hacían eran los sacerdotes, ¿verdad? Y segundo, Dios, él vino y tomó de lo que Dios dijo que acabara y destruyera y lo trajo a la presencia de Dios pretendiendo santificar algo, o sea, pretendiendo traer a Dios lo pagano como ofrenda. ¿Y qué le pasó al rey Saúl? Como consecuencia al rey Saúl, un demonio lo atormentaba. Entonces alguien dijo, vamos a buscarle un ¿qué? Un músico. Pero ¿quién podría ser, con qué calidad para que el rey tranquilizara su alma? ¿A quién llamaron? ¿A quién buscaron? Un jovencito llamado David. ¿Que tocaba qué? El arpa. ¿Y a quién le tocaba a David el arpa? A Dios. Entonces David tocaba el arpa y el demonio que había en Saúl, ¿qué pasaba? Huía. Pero apenas David dejaba de tocar el arpa, volvía. O sea, que si miramos un poquito en contexto, se parecían un poquito la situación, solo que había un endemoniado y había un enojado. Eliseo enojado necesitaba un tañedor. Y el rey Saúl endemoniado necesitaba. Ahora, ¿qué representa el tañedor? El tañedor representa el momento antes de la presencia de Dios en tu vida. O en algunos momentos representa la misma presencia de Dios en tu vida. Amén. Ahora, vamos a mirar y vamos a ir examinando y vamos a ir un poquito más lejos. ¿Quién cree usted que es el que le permite a usted recibir la palabra de Dios o la voz de Dios? ¿A través de quién usted recibe la palabra de Dios? Amén. Vamos a devolvernos un poquito al Hijo. Vamos a devolvernos a Jesús. Dice la palabra que Jesús es el que media, ¿verdad? El que media nuestra relación con Dios. Entonces, digamos que para que tengamos una relación idónea con el Padre, ¿a quién necesitamos? A Jesús. Jesús hizo algo maravilloso en la cruz del Calvario por ti y por mí, que nos dio y nos permitió recomponer la relación con Dios. Amén. Relación que estaba antes que destruida y que necesitaba de un profeta para poder saber qué pensaba o qué quería Dios decirme, porque por mí misma yo no podía acercarme a la presencia de Dios y pretender de entregarle al Señor sacrificios para que Él me hablara. Solamente se podía hacer a través de los sacerdotes o de los profetas. Amén. Y como solamente se podía hacer a través de estos siervos, no había una relación directa con Dios. ¿Quién nos devuelve esa relación con Dios? Jesús. Entonces Jesucristo, cuando hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, se convirtió en nuestro tañedor. Se convirtió en la persona que nos permite ahora un acceso directo al Padre. Amén. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó claramente diseñadas las cosas que teníamos que hacer. E inclusive Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Amén. Dándonos a entender que esa relación que Él tenía con el Padre diaria, nosotros también podríamos tenerla.
Pero el Señor sabía que nuestra humanidad era tendiente ¿a qué? A pecar. Nosotros solos, como seres humanos, tendemos a pecar. Mire, Josafat era lo mejorcito de los 3 reyes y tendía ¿qué? A desobedecer la voz de Dios. ¿Usted cree que usted y yo somos mejor que Josafat? No. ¿O somos mejor que Jorán? No. Tampoco somos mejor que el rey de Edom, Hadar. No. Porque algunos de nosotros estamos en cualquiera de sus condiciones. Tenemos dioses, idolatramos el trabajo, idolatramos el dinero, idolatramos a veces a nuestros hijos, a nuestros padres, antes que a Dios. Todo lo que tú pongas antes que Dios es idolatría. Todo lo que tú antepongas antes que a Dios es idolatría. Y le estás robando la gloria a Dios. Amén. Y te está robando intimidad con Dios. Ahora, el Señor sabía que nuestra condición era pecaminosa y que Él había ofrecido el sacrificio en la cruz y nada más bastaba con mirar la cruz, llegar a su presencia, ¿verdad? Y por eso hoy estamos celebrando la cena en propiciación o recordatorio de lo que Él hizo. Pero cuando Él se fue, Él dijo que no nos quedaríamos solos, que Él nos dejaría un consolador, que Él nos dejaría al Espíritu Santo, que nos ayuda a interceder como conviene, que nos da a nosotros, ¿verdad? Nos hace comprender cuando pecamos, porque Él es el único que revela, el que muestra, el que conoce el corazón de Dios. O sea que en este momento de nuestra vida, en estos tiempos, el mejor tañedor que tenemos es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, qué maravilla que el Espíritu Santo de Dios también es Dios. Es decir, que ahora tenemos libre acceso a poder recibir de su presencia. ¿Saben lo que estos reyes no tenían? No tenían presencia de Dios. ¿Saben lo que estos reyes necesitaban? Necesitaban al ministro que les llevara la presencia de Dios. Pero eso era en aquel entonces. ¿Sabes lo que tú y yo necesitamos? Un arrepentimiento genuino. Aceptar al Señor Jesús genuinamente en nuestro corazón. Porque es que hay algunas oportunidades, tenemos años de conocer al Señor y tenemos tiempo de conocer al Señor, pero nos hemos olvidado del Señor. Mire, el profeta conoció su condición humana. Él dijo, si yo hablo en este enojo, yo estoy seguro que en vez de traer bendición, traeré maldición a estos tres pueblos. Pero él necesitó de la presencia de Dios en su vida para poder transmitirle a ellos la palabra que venía de Dios. Una palabra que venía sin vicios, una palabra que no venía contaminada de nada humano, sino una palabra que venía directo de Dios. Mire, cuando un siervo de Dios se presenta delante de ti aquí, como es el caso mío de las pastoras o de los siervos que Dios usa en predicación, tenga por seguro que el Señor le habló a esa persona primero. Si esa persona es temerosa de Dios, Dios le habló primero al corazón. Lo confrontó y lo quebrantó primero. Como Eliseo, ¿usted cree que Eliseo no sabía que él no podía hablar? Él sabía. Por eso necesitaba un tañedor. Necesitaba que la presencia de Dios bajara. Necesitaba que esa presencia de Dios llegara a su vida y que él pudiera comprender que la presencia de Dios era lo que le iba a permitir una palabra sana, una palabra libre de vicios, una palabra llena de la presencia de Dios y que conduciría al pueblo o a los 3 pueblos en este caso, ¿verdad? De una victoria segura. Eliseo, ¿qué necesitaba? Necesitaba tener conexión con Dios. Él necesitaba algo que lo conectara con Dios, que calmara su corazón, ¿verdad? Y en el contexto bíblico, lo que se entiende de la música y la alabanza a Dios y la adoración es que la adoración a Dios nos conduce a momentos de plena intimidad con Dios. Amén. Cuando uno habla de adoración, ahí se incluye también la oración, porque la oración es una forma de adoración. La diferencia es que uno tiene música y la otra tiene solo palabras. Dios está llamando, ¿verdad? A nosotros nos está llamando a que nos preparemos, a que nos dejemos envolver de la presencia de Dios, a que nos dejemos sanar y restaurar de la presencia de Dios. Porque Dios tiene instrumentos valiosos en esta casa. Amén. Dios tiene instrumentos valiosos, pero que necesitan un toque de Dios para poder arrancar, para poder avanzar.
una presencia de Dios para que sus vidas sean idóneas delante de Él, para que puedan levantar manos santas sin ira ni contienda delante de Él, para que cuando abran su boca hable palabras de verdad y de santidad, para que cuando estén delante de Dios o delante de las personas a quien Dios ponga delante de ellos, y perdón la redundancia, puedan tener la autoridad de Dios para enseñar la palabra y que estas personas reciban al Señor y conecten con la presencia de Dios. Amén. Si tú eres esa vasija, pues conviértete en vasija de honra, porque es que aquí existen dos clases de vasijas. Existe la vasija de honra y la vasija de deshonra. En casa siempre tenemos ciertos vasos, platos, que sacamos cuando vienen ¿quiénes? Las visitas. Los de la casa le toca ¿qué? En el vasito de todos los días. Pero cuando viene visita, se saca la mejor cristalería, ¿verdad? Hay vasijas de honra, hay vasijas de todo uso y hay vasijas de deshonra. Puede ser una vasija de todo uso, porque no está mal ser una vasija de todo uso, porque todos los días estás ¿qué? Siendo usada. Hay vasijas que les tocan momentos especiales. A veces vas a eventos que se organizan, ¿verdad? Y hay predicadores que vienen de afuera o de otras congregaciones a traerte una palabra refrescante. Esas se convierten en una vasija de honra. ¿Ven? Porque en cierta manera estas personas son recibidas con honra y son atendidas con honra. Pero está la vasija de deshonra. ¿O acaso le das tú a un invitado en un vaso que le falta un pedacito o un que esté quebrado, que esté partido? Esos vasos se guardan, ¿verdad? O se botan. Peor, se botan. Porque un vaso que tenga una astilla puede cortarle la boca a alguien. Entonces imagínate que seas esa vasija que en lugar de traer alivio, traes heridas y las hay. Amén. ¿Qué está haciendo Dios con su pueblo en estos últimos tiempos? Está haciendo un toque. Eliseo pedía un tañedor para poder entrar en su presencia. ¿Qué necesitas para entrar en su presencia hoy? Amén. ¿Qué necesitas? No mucho. Una vida plena en comunión con el Señor, que tu corazón se rinda a los pies de Él, que cada día levantes manos santas, que cada día alabes al Señor, que cada día abras tu boca en señal de acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere de ti. Ahora, ¿qué hacía David? Dejarse usar por Dios. Cada vez que tocaba el arpa, David sabía que él estaba transmitiendo de su presencia, la presencia que él tenía con Dios, la relación que él tenía con Dios al rey Saúl. Ahora, ¿tú eres siervo de Dios que transmite la presencia de Dios? ¿O eres un siervo de Dios que de Dios no tiene nada? No hay siervos así de Dios. Amén. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de ti? Yo tengo otra enseñanza que no la voy a tocar en esta hora, pero voy a mencionarle su nombre. Y el Señor cuando me regaló esta palabra también fue confrontativa, porque tiene un nombre bastante particular. Dice soplo de vida o mal aliento. Y hablando de que el mal aliento es una vida de pecado, que lo que sale de ti es pecado. Y hablando que el soplo de vida es el que a través del Espíritu Santo se sopla sobre ti y es lo que sale de ti. Usted si alguna vez ha experimentado que alguien le hable a la boca con mal aliento, usted créame que no sonríe. Si es decente así, ¿cierto? Si es imprudente dice, uy, lávate esa boca, ¿verdad? Pero hay cosas que salen solo de la boca, pero las que salen de adentro. La Biblia habla de lo que sale, que es lo que contamina. Ahora te pregunto, volviendo a la enseñanza del tañedor, ¿acaso tú estás transmitiendo la vida de Cristo a otro? Como lo hacía David cada vez que tocaba el instrumento para Dios. ¿Usted cree que David tocaba el instrumento para Saúl? No, él lo tocaba para Dios. En todo momento tú estás tocando el instrumento para Dios. ¿Eres tú el tañedor de otra persona? A ti te han llegado de ti y te han dicho, necesito hablar contigo. ¿Y de ti ha salido esa provisión de Dios o no? ¿O has necesitado de un tercero para que hable? Normalmente siempre acudimos donde los pastores, ¿verdad, pastora Mónica?
normalmente lo hacemos, pero no quiere decir que usted no tenga también al mismo Dios. Usted tiene al mismo Dios y que podría darle a otro la presencia de Dios. Ahora, después, yo creo que hay un versículo en Ezequiel 1:3, dice la palabra del Señor: fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Ezequiel, profeta de Dios, también necesitaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahora, dice Ezequiel 3:14, y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. ¿Qué necesitamos? Al Señor. La mano de Dios. Dice que iba su espíritu, ¿qué? En amargura. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba la mano de Dios fuerte sobre ti. ¿Qué necesitas en tu amargura? ¿Qué necesitas en tu tribulación? ¿Qué necesitas en la situación que hoy te tiene padeciendo o sufriendo? ¿Qué necesitas? Solamente la presencia de Dios. Amén. Volviendo a Eliseo, a la palabra que el Señor habló a Eliseo y lo que ocurrió durante la visita de los reyes a este profeta. Eliseo comprendió que su mayor necesidad antes de hablar y proferir palabra era la presencia de Dios. ¿En cuántas situaciones tú has estado y te has detenido? Te has detenido a buscar presencia de Dios antes de responder. Yo he experimentado situaciones muy complejas. He sido acusada, he sido señalada. Cuando tenía 14 años, me pusieron un arma aquí. Estaba yo en la iglesia y los pastores y algunos miembros mayores estaban en reunión. Yo estaba en la sala de la iglesia. Recuerdo yo esa oportunidad. Cuando alguien toca la puerta, yo abro la puerta porque estoy en la sala. Y llega un joven lleno de sangre, todo ensangrentado, tembloroso, muy tembloroso. Yo vi el cuadro y créame, con 14 años es difícil ver un cuadro así. Usted sabía que ese hombre venía de hacer algo. Cuando yo veo a este varón tembloroso, comenzó a preguntarme por el pastor. Yo le dije, en este momento está en una reunión muy importante. ¿Qué necesitas? Yo toda osada, preguntándole al Señor qué necesitaba. Con 14 años y un hombre lleno de sangre y tembloroso. Este hombre traía una mochila atravesada y ha sacado un arma. Y me la ha puesto aquí en la cabeza, así, temblando. Ya se imagina, 14 años y la pistola allí temblando. La presencia de Dios estaba en mi vida en ese momento. Porque precisamente estaba yo leyendo un texto de la Escritura que estaba diciendo, el Espíritu Santo me estaba diciendo que no tuviera temor, porque el perfecto amor echaba fuera el temor. Yo no entendía en ese momento porque el Señor me ponía a leer ese versículo, pero segundos después lo entendí. Y cuando este hombre me dice, ¿qué harías tú si en este momento yo suelto el gatillo y te doy un tiro en la cabeza? Tremenda pregunta a una niña de 14, ¿cierto? Yo le respondí, si el Señor, mi Dios, permite que tú acciones esa arma contra mi vida, estoy segura que mi alma se irá con él. Pero te pregunto, ¿y tu alma? ¿Qué le pasaría a tu alma? Entonces el tembloroso guardó y me ha dicho, yo iba por la calle y mis enemigos me perseguían y uno de ellos vino a matarme y yo le quité el arma y lo maté. Y estoy aquí y necesito al pastor. Ahí sí, corriendo fui a buscar al pastor. Pero antes le advertí la situación. Porque traigo a memoria algo que me pasó, la edad que tenía. Porque es que el Señor me había estado ministrando antes en la palabra, en la sala de la iglesia. Y me estaba Dios hablando que el perfecto amor echaba fuera temor, ¿verdad? Y yo entendí que Dios era el perfecto amor de mi vida. Y por eso pude contestar. Pero imagínense si el Señor no hubiese no me hubiese mostrado o me hubiese estado en su presencia antes de esa situación. Creo que ya no estuviera aquí predicando, sino que hace 14 años hubiera una lápida de mi cuerpo en alguna parte, ¿verdad?, de Santa Marta, en algún cementerio.
¿Sabe qué le digo yo? Cuando el Señor toca la vida del corazón de alguien, no importa la situación ni la condición, no importa si eres como Joram, no importa si estás como Adad, ni tampoco como Josafat. Si hay palabra de Dios para ti, Dios la hablará. ¿Qué le pasó para cumplir de pronto la cita que leímos? ¿Qué le pasó a estos 3 pueblos? El Señor le dio una orden, una instrucción clara. Le dijo, hagan unos pozos y ustedes esperen, porque no lloverá, pero vendrán aguas y llenarán los pozos, para que tomen agua ustedes y sus bestias. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el agua? ¿Por qué no tiene que llover y el agua llega? Dice que el agua corrió y llenó los pozos. Si tú eres un pozo como ese, vacío, y dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, te va a llenar. Te va a llenar. Amén. Y miren lo que pasó con los enemigos. El día siguiente se levantaron y vieron esos mismos pozos llenos de agua, los vieron rojos como sangre. Y ellos dijeron, facilita, la tenemos, ya podemos ir y matar, porque estos se mataron entre sí. Vamos a ver qué botín encontramos, porque ya ellos mismos hicieron la tarea. Oh, sorpresa, que era el Señor, ¿verdad? Guardando a su pueblo y le entregándolo en su mano. Yo quiero que tú te coloques de pie en esta tarde, yo creo que ya es noche. Amén. Y vamos a decirle al Señor, tráeme a un tañedor, tráeme a tu tañedor, Señor. Dile, Espíritu Santo de Dios, en esta noche aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Necesitados de tu presencia, Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses, poderoso en batalla? Tú eres quien adiestra nuestras manos para pelear. Señor, tu presencia, Señor, es real en nuestra vida. Queremos cada día, Padre Santo, estar envueltos en tu presencia. No queremos estar en vidas de pecado, ni en paganismos, ni en idolatría, Señor. No queremos ya, Señor, vivir vida mundana, Señor. Oh Dios, enséñanos a vivir una vida agradable a tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda posarse en nuestra vida, para que tu mano, Señor, aleluya, pueda tocarnos, Dios. Oh, eres hermoso, Señor. Aleluya, cuán grande eres, Dios. Siempre los profetas consultaban tu presencia, te adoraban, Señor, exaltaban tu nombre, Dios mío, y por eso en esta noche queremos adorarte. Levanta tus manos al Señor y la palabra que salga de tu corazón con sinceridad, dísela a Dios. Dile, Dios, aquí estoy. Dile, te necesito. Dile, Señor, aquí estoy, mi alma tiene sed de ti, Señor. Oh Dios mío, llena los pozos que están vacíos, Señor, porque tengo 7 días, Señor, de sequedad. Tengo 7 días de debilidad, porque tu Espíritu Santo no está, Señor. Dios, llena nuestras vidas de tu presencia, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar y a esta casa. Sopla de los 4 vientos y converge en este lugar, Señor. Queremos honrarte, Dios. Queremos, Padre Santo, que seas tú bienvenido aquí. Oh Santo, Santo, como los 7 ojos, Señor, que recorren toda la tierra, Padre, míranos hoy, Señor. Adora a tu Dios, adórale. Oh, cuán grande eres, Dios. No hay nada de valor en mí. Oh, hermoso Señor. Levanta tu voz, porque estás adorando a tu Dios. Aleluya. Mi corazón está quebrantado. Aleluya. Recíbelo, mi buen pastor. Oh, cuán grande
Sé que vas a pasar aquí adelante porque Dios va a levantar hoy ministros en esta casa. Amén. Para el servicio del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tú lo tienes que hacer un paso de fe. Y presentarte aquí adelante, aquí. Para que mis amadas puedan colocar sus manos sobre ti. Si tú quieres la presencia que Eliseo necesitaba, ahí está el Señor. Si quizás tu alma y tu corazón están cautivos por el dolor, el sufrimiento, aquí está el Señor. Aleluya, es momento, dice el Señor, de ser sanado. Corazones atribulados van a ser sanados. Corazones que están llenos de raíces de amargura van a ser liberados. Corazones que han estado entristecidos por mucho tiempo porque no han encontrado ningún motivo de alegría. El Señor te dice que Él te devuelve hoy el gozo, pero tienes que dar un paso de fe. Pasa aquí adelante para que las siervas del Señor puedan poner sus manos sobre ti y para que Dios pueda darte palabra en esta noche. Oh Dios, tú has sido bueno, Señor. Tú eres Dios eterno, sobre todas las cosas eres Dios. Oh, aquí estamos, Señor, necesitando de un toque tuyo, Señor, necesitando de tu mano en nuestro hombro, Señor, necesitando de tu presencia, Dios, aleluya. Oh, eres bueno, Señor, eres sublime, eres grande, oh Dios poderoso. Grande eres, Dios, tu presencia en esta casa, Señor. Oh, llénanos de ti. Llénanos de ti. Ten la plena confianza de que Dios hablará a tu vida. Porque Dios necesita hombres y mujeres valientes de esta casa para que sirvan al Señor, para que le sirvan con libertad, para que dejen de lado sus emociones y sus sentimientos humanos y se dediquen al Señor, para que el Espíritu Santo les envuelva y les dé autoridad de lo alto para poder enseñar la palabra, para poner las manos sobre los enfermos, para que ministren a otros lugares y para que la presencia de Dios descienda cada vez que ustedes se dejen usar por el Señor. Oh, cuán grande eres, Señor, aleluya. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Ministra sierva. Ministra sierva, porque sus manos en esta noche son el instrumento, son el tañedor. Transferencia de presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Cuán grande eres, Dios. Oh, hermoso Señor. Aleluya, tú eres hermoso, Dios, digno de suprema exaltación. Ayúdame, órame a la hora de Alex. Vamos, levante sus manos en presencia de Dios en este lugar. Y vamos a permitir al Espíritu Santo de Dios que ministre nuestras vidas en esta preciosa noche. Más de la presencia de Dios. Aleluya. En este lugar. Oh Dios, grande eres, Señor. Mira, Dios, estos vasos son tus siervas, Dios. Padre, son tañedoras, Dios. Instrumentos en tus manos, Señor. Dios, que anhelan en su corazón servirte, Padre. Que anhelan en su corazón servirte, Dios. No tengo nada de eterno Dios. Aleluya, grande eres, Señor, en esta hora, Dios. Aquí estamos, aquí están tus siervas, Dios. Padre, instrumentos en tus manos, Señor, valiosas perlas en tus manos, Señor. Dios, aleluya, que sus corazones, Dios mío, están delante de ti. Dios, mira las heridas que esta pequeña ha tenido en su corazón, Señor. Padre, yo puedo ver, Señor, un corazón quebrado, Dios mío. Puedo ver un corazón triste, Padre, pero ella anhela servirte con toda libertad, Señor. Su vida, Padre, se ha vuelto introvertida incluso por tanto dolor que ha padecido y sufrimiento. Señor, pero yo puedo ver, Padre, como tú levantas, Señor, las manos de ella, Señor, y le das una espada, Señor. Una espada, Señor, que la hacen una guerrera tuya, Señor. Una guerrera que abrirá su boca, Señor, en medio
medio del desierto. Y aún, Padre Santo, de la tierra, del polvo saldrán personas a escuchar su voz. Y le levantarás, Señor, y harás en ellas, Padre Santo, casa, Dios mío, y harás en ella habitación, Padre, porque tu presencia la envolverá, Señor. Le dará vida, Señor, le dará vida, Padre, a eso que ella creía que estaba muerto, Padre. Oh, Dios mío, pondrás palabra de avivamiento en su boca, Señor, y donde ella abre su boca, y cuando ella abra su boca, Dios mío, transmitirá tu vida, Señor, transmitirá tu vida en el nombre de Jesús. Dios, yo creo, Padre. Oh, que sierva es tuya, Padre, que la has de usar poderosamente. Oh, santo es, Dios, me muestra cómo tu voz se va a elevar fuertemente y cantarás, y aún sin micrófono.